Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que ves en pantalla. Bueno, como todos los viernes tenemos espacio de libertad para conversar precisamente sobre estos activistas, ¿no? Que han utilizado todos los recursos a su alcance para de una u otra manera promover las ideas de la libertad. Y además de eso vamos a estar tocando otro tema muy interesante. Y bueno, para esto he invitado hoy a una gran amiga, Alejandra Franganillo. Ella es activista de Estudiantes por la Libertad. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Hola Esteban, un placer de estar acá contigo de nuevo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, vamos a entrar en materia primero con el tema de la organización y después con el tema sorpresa que les tenemos a algunas personas, porque esto de verdad que ha generado bastante polémica, ¿no? En las redes sociales. Pero bueno, para empezar, cuéntanos un poco cómo tú conociste a la organización, ¿no? Estudiantes por la Libertad, de la cual formas parte, Alejandra. Pues yo conocí esta organización en el 2019 por Twitter, porque la realidad es que yo estaba buscando un grupo donde personas que amaran la libertad y pensaran pues en lo que es la libre empresa, el individualismo, en todo ese sentir, porque yo para ese año yo estaba en la Universidad de Puerto Rico y la mayoría de la ideología que recurre allá pues sintoniza a la izquierda o la republicana, o sea, la conservadora, pero el problema es que yo me considero como libertaria. Entonces yo estaba pues buscando un espacio donde hubieran más jóvenes libertarios como yo. Pues tú sabes, entonces cruzo con la organización, entro a la página, desconocía de cómo funcionaba el programa, cómo funcionaba eso de coordinador local, pero por curiosidad fui y sometí mi aplicación, no tenían un espacio para Puerto Rico, so yo mando un correo y abrieron el espacio de Puerto Rico y aquí estoy, al día de hoy acá con esta organización que pues me ha abrido muchas puertas, me ha hecho conocer gente fantástica como Esteban, que si no fuera por Esteban no hubiera Gracias. conocido a Esteban, y sobre todo pues más instrumentos para pues fortalecer estas ideas que desde muy joven he estado pues muy activa, tratando de entenderla y esa curiosidad eterna de entender lo que es la libertad y lo que es todo lo que conduce a ella, ¿no? Y pues, o sea, eternamente agradecida con la organización y pues creo que es una de esas organizaciones que te dan muchos recursos para así convertirte en una activista y en fin una persona en el ámbito profesional pues referente a estas ideas, ¿no? Así es, y eso que dice Alejandra es muy cierto. Nosotros nos conocimos fue justamente a través de la organización, porque resulta que fuimos a la misma universidad y bueno, allí nos pusieron en contacto. Nos conocimos de una manera muy aleatoria, si se puede decir así, pero bueno, ya tenemos bastante tiempo de una u otra manera compartiendo, ¿no? Alejandra, evidentemente tú sabes que tú sabías, ¿no? Que tú tenías estas ideas, pero una pregunta que yo siempre le hago a las personas en este espacio, porque yo creo que en Latinoamérica, y tú misma acabas de decir, Puerto Rico no es la excepción, la norma, las reglas, sobre todo cuando eres joven, es que tienes que ser de izquierda. Y es lo que más se ve en las universidades. ¿Por qué tú te sales de ese molde? O sea, ¿cómo tú conociste las ideas de la libertad? ¿Qué fue lo que tuviste? O si fue alguna charla, algún testimonio, algo que te hizo a ti creer, mira, esto no funciona, lo que funciona es esto. Pues sí, yo nací y me crié en Puerto Rico, pero mi familia es cubana. Entonces, pues yo desde muy joven tengo esa perspectiva de cubanos exiliados que se escaparon de un régimen totalitario. Entonces, pues esa narrativa del exilio pues siempre ha estado muy presente en mi vida, pero una cosa es tener la narrativa y una cosa es entenderla y buscar los fundamentos teóricos que conduce, porque la realidad es que el régimen en Cuba empezó por un transcurso ideológico llamado comunismo. Exacto. Entonces, yo desde muy joven he estado pues muy interesada en la política. Yo creo que cada persona que se interesa en la política pues recorre varias de todas las ideas que hay y va encajando, ¿no? Pero cuando yo decidí y vi que yo era libertaria fue mi primer viaje a Cuba y en ese entonces yo me había leído el libro de George Orwell de 1984, 1984, y cuando yo llego a Cuba, que yo fui un viaje misionero, entonces estábamos estábamos en la comunidad de 10 de octubre en La Víbora, en La Habana, y era una comunidad pues dentro de La Habana, ya fuera pues, del paraíso turístico, para nombrarlo Exacto. así.
Entonces, yo llego a Cuba, yo vengo con una idea que de mis abuelos que se criaron en una cultura pre-revolución, yo vengo con una cultura cubana que no es la cultura cubana de ahora. Entonces, cuando yo llego a Cuba, yo digo, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo tenía en mi cabeza, esto no es la Cuba que yo conozco, esto es otra cosa. Y pues voy caminando por las calles y a cada esquina ves algo de propaganda, la cara de Fidel Castro y la revolución. Y entonces el lema que me pareció, que yo digo, esto es un culto de personalidad, esto es una manera pues de convertir al individuo en algo colectivizado, y es el lema de yo soy Fidel. Y yo digo, yo no soy Fidel, yo soy Alejandra, para decirlo así. Exacto. Yo soy un individuo, yo soy cubana, pero yo no estoy de acuerdo con las ideas de Fidel, no estoy de acuerdo con el régimen. Pero entonces, para los comunistas dicen que para tú ser cubano tú tienes que ser fidelista, y eso no es así. Entonces, mientras iba caminando por Cuba viendo todo, yo digo, pero esto es que me recuerda al libro de George Orwell, del libro de 1984, de este sistema totalitario donde el individuo no existe, sino es una colectivización del gobierno, donde el gobierno, es mejor decir el Estado, colectiviza todo, y hay que usar esa palabra porque lo que en Cuba hay un colectivismo, donde el Estado colectiviza cada aspecto de la sociedad y la trasciende en la llamada revolución. Y yo no soy revolucionaria, yo creo, y ahí decidí que yo digo, no, yo soy libertaria porque el problema de Cuba no es ni el embargo, ni todas esas ideas que te quieren meter por la cabeza de que Exacto. Cuba es, sino el problema de Cuba es el gobierno, es el sistema económico y, en fin, el régimen. Es por eso es que Cuba está en el estado que está, no es por más nada. Y ahí pues llegué de Cuba y dije, yo me considero libertaria porque yo creo en un estado mínimo donde no intervenga en, ningún aspecto de la sociedad, en cuestiones sociales, individuales y económicas, sobre todo económicas. Y ahí yo decidí, el socialismo no sirve y hay que defender la libertad en todos sus aspectos y darle sentido a la libertad, no simplemente defender la libertad en un sentido ambiguo, de decir, sí, libertad, pero ¿libertad Exacto. qué? ¿Libertad qué? ¿Qué es Exacto. libertad? Pues por eso. Y ahí fue decidir. Tenía 17 años, eso fue en el 2016. Y desde entonces soy libertaria. Siempre libertaria, siempre libertaria. No, no, Siempre libertaria. muy buena esa historia. O sea, básicamente es el testimonio de primera mano, el haber visto eso con tus propios ojos y no caer en una narrativa absurda desde la ignorancia, como la que dicen los zurdos. Bueno, es que Cuba está como está. Primero te la halagan, ¿no? Primero te dicen que Cuba tiene el mejor sistema de salud, la educación, que Cuba es lo máximo, y después se contradicen diciendo que Cuba está mal por el embargo. Entonces, bueno, o está mal o está bien. Empecemos por ahí. Exactamente, Pero exactamente. bueno, ya sabemos cómo es. Ahora fíjate algo, Alejandra, algo que es muy llamativo, y tú que vienes de Puerto Rico y que viviste eso en Cuba y que estudiaste acá en la Universidad Internacional de la Florida y que sigues, ¿no? Avanzando tus estudios también acá en los Estados Unidos, es el tema justamente de la ideología de los jóvenes, como te estaba mencionando antes, ¿no? Que tiende a ser hacia la izquierda. ¿Cómo tú le llegas a los jóvenes que están, creo yo, bastante ideologizados ya por, bueno, una campaña mediática, por lo que sea, ¿no? Y de una u otra manera están defendiendo el socialismo? ¿Cómo tú defiendes las ideas de la libertad? ¿Cómo las promueves con personas que ya están en este estado, Alejandra? Porque eso es bien complicado. Es muy complicado porque la realidad que tú tratar, primero que todo, tratar de cambiar una persona que cree en el socialismo, también tienes que cambiar en la forma ética y moral en que ven la vida, ¿no? Porque cuando yo Exacto. defiendo las ideas libertarias, yo defiendo en ese sentido moral que el individuo es capaz de manejar su vida como plazca y la maneja eficientemente mejor que la manejaría un gobierno o un programa social, lo que sea. Entonces, pues para poder convencer a un joven, tú tienes que ver si están fuertemente vindicados a la izquierda, porque esa es su moral y la moral es muy difícil de cambiar, pero la mayoría de los jóvenes como si se están timbaleando, o sea, creen en la Claro. izquierda porque suena muy lindo, muy atractivo, y la realidad es que la izquierda tiene una plataforma que las ideas de libertad no tienen, porque tienen a Hollywood, tienen a todos estos artistas que promueven estas ideas, entonces lo ven atractivo, dicen, lo defiende mi artista favorito, pues yo también lo voy a defender. Entonces tienes a los políticos de izquierda que también se han vuelto en la media, en el Hollywood, y salen en Vogue y en revistas y la gente lo ve, es atractivo. Es puro marketing, la realidad que los izquierdistas, los políticos de izquierda son los que más participan
en el sistema capitalista por la manera en que se Ajá. vende. Por la manera en que se vende, y la gente no entiende que el capitalismo es eso, que es un intercambio, pues de recursos, de lo que sea, eso es lo que es el capitalismo. Entonces, son ellos los que se benefician de eso, por eso es que están acá arriba, y nosotros, pues lo de la derecha, lo de la libertad, estamos pues todavía tratando de coger un poco de ese protagonismo que la gente de la izquierda tiene. Entonces, la manera en que yo empiezo a convencer a un joven que está timbaleando, que no sabe cuál es su moral, yo digo, el problema de las ideas de libertad es que defiende al individuo, que cree en la racionalidad del individuo, en dirigir su vida, en planificar su vida como él desea, o él o ella desea, sin la necesidad de ayuda del gobierno. Entonces, cuando ya tú empiezas a hablar de esta superioridad del individuo, la gente lo va entendiendo. Entonces se abren a las ideas del capitalismo, empiezan a entender el capitalismo, que el capitalismo no es lo que vende, que si es un abuso al pobre trabajador, ni nada de eso, y van entendiendo y lo toman y en fin se convierten pero las personas, por ejemplo, los socialistas que son ortodoxos, tienen una moral que creen que lo que hacen en Cuba está bien con tal de avanzar el socialismo, lo que hacen en Venezuela está bien con tal de avanzar el socialismo, y en fin, es una cadena que pues lamentablemente es muy difícil pues de detener, ¿no? Pero la realidad es que muchos jóvenes se quedan en ese sentir ambiguo y tenemos que estar ahí nosotros, trabajar como hacen los socialistas y vender nuestras ideas atractivamente y dejar un poco atrás ese, como digo yo, bla, bla, bla académico que la gente no entiende, y hacerlo pues de una manera en que la gente pueda comprender. Es muy irónico, ahí dices trabajar como hacen los socialistas. Sí, hay que trabajar como hacen ellos en el área política, porque en otras partes no No, trabajan. no trabajan, no, claro que no. El trabajo no los dignifica, no los esclaviza según ellos. Pero bueno, muy bueno ese punto. Y fíjate que mencionabas, Alejandra, el tema de la gran plataforma que tiene la izquierda, ¿no? Y entre ellos mencionaste a los artistas. Y allí es a donde voy. Tú ya sabes por dónde vengo. Hace unos días, alguien de tu tierra, Bad Bunny, ¿no? Bueno, lanzó un video en su canal de YouTube en donde básicamente está denunciando, lo cual no está mal, ciertas irregularidades que pasan en Puerto Rico, por ejemplo, el tema de la luz, habla, bueno, del tema de la corrupción, creo que también habla de la desigualdad, que no creo cuál es el problema, no veo un problema con la desigualdad, sino más bien con la pobreza, pero bueno, él pudiera tener unos argumentos allí. Lo criticable acá es precisamente tanto las causas como las soluciones que él de una u otra manera está promoviendo o brindando. Para la gente que no se ha visto este video, yo quiero que tú primero me des un breve resumen de qué es lo que más o menos Bad Bunny en este video que colocó en su plataforma, qué es lo que más o menos está diciendo, y si tú estás de acuerdo con alguna parte o todo no sirve o se rescata algo, o sea, más o menos que nos des tu análisis de este video, Alejandra. Pues el video es el de la canción El Apagón, y voy a ser Sí. sincera contigo, Esteban, y con el público, no lo terminé de ver porque salí un poco frustrada al ver Oh, el tanto así video. te molestó. Sí, lo pude ver creo que la mitad, pero en fin, conversé con María Maré y ella pues me dijo, termínalo de ver, pero lo vi al final, pero pasé mucho porque la realidad es que me frustró mucho. Y voy a empezar para resumir en breve, es un video después de la canción del apagón. Entonces está esta periodista, Bianca Graulau, corríjame si estoy diciendo el apellido mal. Esta periodista, yo la veo por TikTok, yo no sabía de ella, está por TikTok, y ella, aparte, es muy fanática de Alexandria Ocasio-Cortez. Vamos a empezar por ahí, que ya vemos su inclinación política. Pues nada, el video es un video musical de la canción, pero trae como un mini documental de esta periodista que va trazando los problemas que hay en Puerto Rico, sino yo diría que cuestiones sociales, porque problemas siempre han habido y soluciones pues a veces faltan, y este video de Bad Bunny pues no trae ninguna solución. Vamos a empezar por ahí. Pues el video empieza que esta periodista va primero al problema de la vivienda en Puerto Rico, que primero la vivienda pensamos por la inflación, que ahora mismo el sistema, la realidad económica es que todo ha subido, el costo de vida ha subido increíblemente, algo que de verdad que hasta fuera de control, los bolsillos ahora mismo le duelen a todo el mundo, pero tenemos que acoplarnos a esta realidad y trabajarla poco a poco. Entonces, empiezan por ese problema de vivienda,
que supuestamente estos americanos y ricos vienen a desplazar a los puertorriqueños, que eso no es así. Segundo, habla del problema de las playas, que vienen estos inversionistas privados a construir en las playas de Puerto Rico y pues básicamente quitándole el uso a los puertorriqueños del uso de las playas. Y el tercero es el problema del gobierno local de Puerto Rico, que ese es el problema fundamental y es algo que Bad Bunny lo señala muy bien, porque no voy a decir lo contrario, pero se queda como muchos de los jóvenes en un sentido ambiguo, en un sentido que incitan a sentimientos que a veces son peligrosos y a veces giran al radicalismo, que eso es lo que hay que prevenir. Entonces, básicamente, bienvenida sea si quieres ver el video. Sé que muchas personas han estado, pues, con diferentes puntos de vista, que les gusta, que no les gusta. A mí personalmente no me gustó porque pienso que para una persona que vivió en Puerto Rico y una persona que pasó un huracán y, por ejemplo, desde que tengo uso de razón, los problemas de la luz, los problemas de infraestructura, todos esos problemas que señalan en el video los llevo viviendo yo desde que estoy allá. Incluso hasta mis abuelos que emigraron de Cuba en el 70 viven con esos mismos problemas. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Que eso efectivamente no está en el video de Bad Bunny. No está. Y fíjate que ahí hay algo incluso, tú sabes que esto, o sea, la izquierda en general, ¿qué es lo que busca cuando quiere señalar algún problema? Bueno, divide, ¿no? En Venezuela dividimos entre ricos y pobres, en otros movimientos están divididos entre hombres y mujeres, o entre heterosexuales y homosexuales, buscan cualquier división. Y acá tú mencionaste una que me acuerdo que incluso la conversamos en algún momento en persona, creo que después del huracán María, si mal no recuerdo. Tú me dijiste, mira, es que hay gente que está promoviendo, o sea, antes de este video, mucho antes de este video, hay gente que en Puerto Rico se está comprando la narrativa, ¿no? De que los ciudadanos, los estadounidenses, están yendo para allá y que por culpa de ellos es que la situación no termina de mejorar. ¿Por qué? Porque les están quitando las casas, están haciendo que todo suba. Y Alejandra, una pregunta que quizás es un poco tonta, pero creo que hay que conversarla. Uno como país, uno como nación, uno como tierra, a uno no le conviene que más bien vengan inversionistas no solamente de la isla, sino también de fuera. Claro, y te voy a decir el punto más importante, y por eso que cada vez yo pues me fortalezco en estas ideas libertarias. El problema es que aquí el gran problema y el que crea estas desigualdades es el gobierno. Y te voy a decir por qué. Porque Puerto Rico tiene un acta, que creo que es el acta 22, si no me equivoco, que le da estas excepciones a los americanos y a los extranjeros que vienen a invertir en Puerto Rico, que no tienen básicamente taxes, no les cobran, pero los puertorriqueños que viven en la no lo tenemos, o sea, nosotros sí tenemos que pagar. Entonces, claro, en vez entonces los americanos y los extranjeros que vienen a invertir en Puerto Rico, obviamente, como cualquier persona, se va a lucrar de esas oportunidades porque es normal, porque la inversión es así, el empresario así. Entonces, en vez de echarle la culpa a los americanos y estar con estos eslogans xenofóbicos, porque eso es una cosa que a mí me molestó del video de Bad Bunny, que es muy xenofóbico, porque ¿qué tiene que ver los americanos y darle ese término de gringo, go home? ¿Qué tienen que ver ellos con algo que hace injustamente el gobierno de Puerto Rico? Es un odio al empresario, es un odio al inversionista, que al fin y al cabo lo que vienen a hacer en un país es pues a mejorarlo, a crear inversión, a crear a riqueza, que es lo que hace falta, porque la economía de Puerto Rico ha estado en pausa gracias al gobierno de Puerto Rico. Y le estaba contando, creo que a una amiga, que el problema del mercado en Puerto Rico es que no existe porque ha estado muy subsidiado por el gobierno. No hay una competencia real. Por eso profesionales como yo y miles de otros profesionales nos vamos de Puerto Rico porque no hay los recursos y sobre todo no hay los incentivos para quedarnos. Incluso están ahora mismo en el Capitolio, que ahora mismo no sé el estado, pero cuando yo estaba allá en el mes de julio se estaba abogando por mejores incentivos para los médicos en Puerto Rico, porque no hay médicos en Puerto Rico, porque no hay manera que un profesional se quiera quedar allá pasando tanto trabajo de estudio para terminar ganando una miseria. Por eso es que se van. ¿Ves? Ese es el gran problema. Entonces tienes el video de Bad Bunny que impulsa esta narrativa que es xenofóbica, y lo vuelvo a repetir, al
al empresario extranjero. Y es como pienso en mi familia que emigró a Puerto Rico en los años 70, que vengan y vengan a decir que los cubanos se tienen que ir. Eso no es bueno. A mí no me gustaría. O sea, yo no quisiera que un americano o cualquier persona de otro país le estén diciendo eso, porque es feo y es malo. Y ya. Y fíjate un poco para enfatizar el punto que estás diciendo. Si se le está dando ese beneficio a los extranjeros, ¿no? De que ellos no tengan que pagar estos impuestos especiales y qué sé yo, ¿por qué no te quejas con el gobierno de que más bien te los quite a ti también? O sea, ¿cuál es básicamente lo que están pidiendo estas personas? Es no, que ellos también se los cobren. O sea, como a ellos les está yendo bien, en vez de exigir condiciones para que a ti te vaya bien, no exige condiciones para que el otro le vaya mal. Y entonces, de una u otra manera, estás promoviendo una narrativa que nace de dónde, Alejandra, del resentimiento, del odio, de la envidia, ¿no? Que son los valores que justamente, bueno, defiende la izquierda. Alejandra, ¿cómo tú crees que uno puede contrarrestar? Porque vamos a estar claros, Bad Bunny tiene una plataforma muy grande. Y lo que él diga en una persona que desconozca la realidad de Puerto Rico, como yo, por ejemplo, o sea, yo no conozco la realidad de Puerto Rico, por eso es que te invito a ti, y porque yo sé que tú me vas a dar una visión objetiva, ¿no? De la situación. Pero imagínate que no sea yo, que es otra persona y que diga, yo no sé nada de Puerto Rico, pero le escuchabas bonita cosa. Entonces yo me creo eso. ¿Cómo nosotros desde este lado podemos contrarrestar? O sea, ¿qué herramientas tenemos para, de una u otra manera, hacerle frente a eso, Alejandra? Porque es bastante peligroso. Pues yo te voy a decir el problema de la plataforma de Bad Bunny, que Bad Bunny ahora mismo es un artista que, o sea, las expectativas pues las rompió, porque ahora mismo es el estrella mundial número 1 sin tener que cambiar su idioma ni el lenguaje puertorriqueño, porque la realidad es que las canciones de él son con el lenguaje coloquial de Puerto Rico. Pero en fin, el mérito está y el video está muy bien hecho, o sea, y el marketing del video está muy bien, pero el problema de esos videos y de muchos problemas que hacen la mayoría de los artistas, yo diría que el 99% de los artistas, es que invocan a estas causas de justicia social, pero se quedan en ese medio ambiguo y no le dan sentido, no le dan definición. Y el problema del video de Bad Bunny es que tú estás halagando por ejemplo, al gobierno de Puerto Rico, que se vayan, que esto y que lo otro, pero eso no puede ser así, porque primero que todo, el gobierno se estudia, la política pública es una asignatura, se estudia, se entiende, es una ciencia. La política como tal es una ciencia. O sea, tú no puedes, como yo, ir a una materia, una ingeniería y decir una cosa así, esto no puede ser porque hay una fórmula, las maneras de hacer las cosas, y por eso la política pública es una ciencia, se estudia, se tiene que comprender, se tiene que entender. Y el problema de Puerto Rico es que las instituciones, o sea, Puerto Rico tiene sus instituciones democráticas, entonces el video de Bad Bunny, él pudo haber dicho cómo mejoramos las instituciones de Puerto Rico en la manera que se puedan fortalecer y trabajar mejor para el pueblo de Puerto Rico y sobre todo prevenir la corrupción, que es el problema número 1 de Puerto Rico, es la corrupción. ¿Y de dónde viene la corrupción? Pues del gobierno. Entonces el problema de Bad Bunny que sí hace el llamado al problema de la corrupción en Puerto Rico, el mal manejo de fondos, X de cosas, pero se queda hasta ahí. ¿Y qué pasa? Estás incitando a una masa, a un grupo de personas que se inclinan a un radicalismo, a estas ideas de izquierda, que como hemos visto en todos los países que se han aplicado el comunismo, el socialismo, en fin, no terminan bien, son países que fracasan, son países que se tienen unas migraciones. Y mira, Venezuela es el país con la mayor migración y no está ni en guerra. O sea, es simplemente por el problema de la política y el sistema económico, en fin, de la política pública. ¿Ves? ¿Por qué se tienen que estudiar estas cosas? Entonces, Bad Bunny, si Bad Bunny tomara una postura, pero el problema de Bad Bunny es que con la gente que él se relaciona, empezando por Residente Calle 13, que es un cantante que se ha reunido hasta con Chávez, con Evo Morales, ha defendido la revolución bolivariana, ha defendido la revolución en Cuba, y se asocia a que él inclina a ese tipo de izquierda, que en fin, ya vimos que no funciona,
Aparte que el video le está echando la culpa a personas que no tienen que ver, como tú muy bien dijiste, si el gobierno crea estas desventajas y crea este favoritismo con los extranjeros, pues vamos a hacerle el llamado al gobierno a que a nosotros también nos quitan estos impuestos en Puerto Rico que ahorcan a las personas, a los empresarios pequeños, hasta los empresarios grandes, diría yo, y eliminarlas para así tener un mercado pues próspero. Pero la realidad es que no lo hacen, entonces se quedan en ese discurso que ya lo hemos escuchado miles de veces, que no, que la culpa lo tienen ellos y el gobierno no sirve, pero ajá, ¿y qué? ¿Cuáles son las soluciones que tú me das? Pero nunca ha estado presente y por eso es que el video lo encuentro muy, ¿cómo te digo? Incita a sentimientos patrióticos y nacionalistas que no son, para mí, no son buenos porque no ofrecen ninguna solución concreta. ¿Ves? Así es. Y bueno, ya para ir finalizando, Alejandra, ¿cuál sería entonces tu mensaje a los jóvenes que nos están viendo, que de una u otra manera creen en esta ideología? ¿Qué les tienes que decir a ellos? Yo primero voy a invocar a los jóvenes de Puerto Rico que primero que todo se instruyan lo que se instruyen en la realidad de su país y piensen más allá pues de la demagogia, que piensen con términos racionales y entiendan cómo es que funciona la política y cómo funciona la economía. Segundo, a Bad Bunny, o sea, cualquier artista puede evolucionar en su carrera, pero Bad Bunny hace unos años cantaba canciones hablando de uno de los problemas más grandes que tiene Puerto Rico, que es la criminalidad y el problema de las pandillas de droga que acaban con el individuo y crea pues este nefasto sistema de matanza y toda la cosa, que tú sabes, la hipocresía está. Y tú también tienes que darte cuenta que, en fin, tú estabas halagando aparte del problema de Puerto Rico. Pero eso es otra conversación. Y a los jóvenes que escuchan a Bad Bunny y piensa que el video lo que dijo, que ay, que sí, que muy bien, siéntense con cualquier puertorriqueño a hablar, con cualquier empresario en Puerto Rico, incluso siéntense a hablar con un americano que vive en Puerto Rico, a ver qué es lo que piensa de estos movimientos de Gringo Go Home y el problema tan grande que es nuestro sistema político y económico, y entender de primera mano, pero no caer en un personaje, en un artista que no vive en Puerto Rico ya, es millonario, multimillonario, que ya tiene unas ventajas que no lo tiene pues la persona común como yo, como mi familia o como los 3 puntos y pico millones de puertorriqueños en Puerto Rico. Así que eso sería todo. Y fíjate algo, antes de despedirme, Alejandra, un poco de la hipocresía de estos artistas, ¿no? Bad Bunny hace 10 años, ¿quién era? O sea, y llegó a donde llegó ahorita, siendo el número 1 a nivel mundial, sin haber cambiado ni siquiera su lengua. ¿Gracias a qué sistema? Al capitalista. Al capitalismo, precisamente. Eso es lo que quería, digamos, resaltar allí, porque, bueno, Bad Bunny sí, Bad Bunny es de admirar, ¿no? En cuanto a su carrera. O sea, es alguien que de una u otra manera demuestra, ¿no? Lo que se puede hacer cuando hay oportunidades. Lo que se puede hacer cuando hay oportunidades. Esa es la verdad. Y me parece ilógico que él venga y critique al sistema que lo hizo a él grande, que lo hizo a él quien es hoy. Sí, pensar que, sí, ¿no? Y ahora para añadir a lo último, y pensar que él es un artista que empezó montando canciones en SoundCloud, que SoundCloud, hasta yo mismo puedo montar canciones, y se hizo famoso gracias al capitalismo y gracias a que hubo una demanda y hubo una oferta, y en fin. Así es. Claro. Bueno, de verdad que te agradezco mucho, Alejandra, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. No, gracias por invitarme, Esteban, siempre acá con usted. Bueno, era Alejandra Fanganillo, activista de Estudiantes por la Libertad, Students for Liberty, comentándonos un poco sobre la organización, pero además sobre este tema polémico de los artistas, específicamente de Bad Bunny, bueno, porque ha sacado un video culpando a terceros sobre los problemas de la isla. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el martes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube.